tiempo de entrevista ya en Mírame Televisión, tiempo de analizar la actualidad como cada lunes y cada jueves. Y hoy con un invitado de excepción. De excepción porque nos va a permitir tratar muchos asuntos que seguramente a usted le interesan y que además, como ahora en Mírame Televisión emitimos ya desde hace algunos meses para toda Canarias, pues vamos a poder abordar alguna serie de problemas que afectan a residentes de todas las islas y a trabajadores de todas las Islas Canarias. Para ello nos acompaña el portavoz del actual Gobierno de Canarias y consejero de Justicia, Administraciones Públicas y Seguridad, Julio Pérez, a quien ya damos la bienvenida. Julio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, saludos. Usted es el portavoz del Gobierno de Canarias. Lo digo porque eso nos ha hecho que nos familiaricemos mucho con usted y con su discurso, porque es la persona que todos los jueves nos transmite las noticias que salen de esos consejos de gobierno vinculados con esta pandemia que estamos padeciendo. La verdad, Julio, que la primera pregunta que le quiero hacer ¿es cierto que hay una serie de criterios que se publican y que están publicados en el Boletín Oficial del Estado que marcan, digamos, unos mínimos de qué medidas se tienen que tomar? El Gobierno de Canarias no toma las medidas que quiere tomar, pero sí que es verdad que también nos hemos encontrado con muchas medidas que se toman, por ejemplo, dentro del nivel 3, que se van cambiando, que se van adaptando a diferentes circunstancias particulares. Y esto en el fondo también ha generado cierta, no sé si hastío, ahora me lo dirá usted, pero sí cierta incertidumbre en torno a que no sabemos qué nos vamos a encontrar cada jueves. ¿No cree usted, o mejor dicho, por qué no ha habido un criterio único que fuera más sencillo de entender para todos y no cada poco, no sé si improvisando, pero sí cambiando de criterios y medidas que al final nos tienen a todos un poquito trastornados? Tiene razón en la pregunta y hay dos palabras que usted ha dicho, o una palabra para resumir, que expresa muy bien la situación. Yo quizá no diría hastío, pero sí diría cansancio. Llevamos un año. Y un año tomando decisiones no solo en función de los criterios de España y de Europa y incluso de la propia Organización Mundial de la Salud, sobre todo tomando decisiones en función de las circunstancias de cada semana. Eso es lo que nos hace ir haciendo correcciones, introduciendo modificaciones, también en función de lo que nos dice la gente, los propietarios de gimnasios, el sector de la restauración, incluso las organizaciones religiosas en alguna ocasión. Y en función de todo eso hemos ido construyendo una especie de código. A veces yo digo, tenemos 70 normas. Si usted mira ese cuadrito que publica Sanidad y que está en la web y empieza y las cuenta, 1, 2, 3, 4, llega a 70 normas de distintas actividades. Y es verdad que las cambiamos porque necesitamos adaptarnos. Y es verdad que eso introduce de pronto desconcierto, pero es que la situación de la pandemia no es la misma situación semana a semana. Y no es la misma situación en las 7, las 8 islas. Y eso nos obliga a estar muy pendientes y a introducir correcciones. Dicho así, parece que más que responder a un criterio científico, que al final todos lo entendemos como algo un poquito más matemático, mucho más fijo, parece que responden más, no sé si a presiones de esos sectores, o por lo menos sí a las opiniones que se van vertiendo. Y claro, eso tampoco sé hasta qué punto puede ser bueno para dar certidumbre, ¿no?, en esta situación. Responde a las dos cosas. Yo estoy de acuerdo con usted, lo ha contado muy bien. Si quitamos la palabra presiones, que tiene unas connotaciones que quizás cuando uno usa la palabra usted no las quiere tener, que es la de presión, de forzar a que las autoridades hagan algo, pero sí la de transmitir experiencia. Bueno, esos colectivos al fin y al cabo, pues lógicamente defienden sus intereses. Claro, pero es una mezcla de las dos cosas que usted ha dicho: criterios científicos, valoraciones económicas y evolución de la situación. Una cosa que a mí me cuesta a veces transmitir mucho los jueves en esas conferencias de prensa, que también para mí entrañan la dificultad, no es una queja, de encontrar los argumentos adecuados, y lo que nos ocurre en ocasiones es que necesitamos valorar las tendencias. Hace 10 o 12 días, Tenerife parecía haber iniciado una senda de mejora, y sin embargo su nivel de restricciones no se relajó. Y tuvimos muchas críticas, algunas de alguna persona muy representativa, que dijo: se está castigando a Tenerife, Tenerife debería haberse rebajado de nivel. Del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo. Por ejemplo. No lo quiero censurar porque lo comprendo que esté pendiente de este asunto. Pero fue una opinión quizá fundada en 4 días. Y nosotros decimos, esperemos un poco a ver si esta tendencia se consolida. Porque si no se consolida, no tiene sentido abrir para luego volver a cerrar. Pero al final entiendo que esto es un compendio porque mucha gente también se pregunta, bueno, aquí hay un comité de expertos, sí,
¿Habría que hacer caso a lo que dicen los miembros del comité de Y expertos? hacemos caso. Pero muchas veces también vemos opiniones que son contradictorias con las decisiones que se toman. Bueno, o sea, no se le hace caso al pie de la letra. Se le hace caso al resumen, se le hace caso a las indicaciones de conjunto, pero el que toma la decisión es el gobierno, que es el que tiene la autoridad legal, política y, si me permite decirlo, también moral. Es el que tiene la información del conjunto. Ahora acabamos de reducir la limitación del toque de queda en las islas de nivel 3. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque hemos pensado que esa hora implicaba un impacto en la economía que no se compensaba con el beneficio que se obtenía en esas islas. Y el gobierno valora todo esto, escucha, oye también a los sectores interesados, intenta oír a los practicantes de deporte, a los que gestionan actividades muy diversas, las piscinas cubiertas, que las cambiamos el otro día con fines terapéuticos. Las cambiamos porque hay gente que nos explica, se lo explica a los expertos y nosotros decidimos. Pero yo digo todo esto, pero querría decirle, no lo tome usted como una especie de adulación, no por eso me va a hacer la entrevista más fácil. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, es difícil seguir las normas. Seguir me refiero en el sentido de comprenderlas, saberlas. Ahora la mascarilla de esta manera, después los gimnasios son 4 personas, ahora son 2, se cierran los gimnasios pero se dejan abiertas las terrazas, abrimos las terrazas pero no abrimos el interior. Todo eso tiene en cada caso una justificación, un motivo que el gobierno tiene en cuenta y que yo intento explicar todos los jueves. Lo cierto es que quizás donde más críticas, esta probablemente sea una de las partes que se ha criticado, pues la falta de unos criterios que sean únicos o que por lo menos sean mucho más claros, pero la otra sobre todo viene con la parte económica, es decir, con las empresas que se han visto lógicamente muy afectadas por esta pandemia y que piden y requieren ayudas de la administración pública. Las críticas han llegado porque vienen a decir que han llegado tarde esas ayudas. Algunos sectores consideran que son insuficientes y se ha dejado fuera algunos sectores en cómo se ha redactado, sobre todo el último decreto. Por lo menos esto se lo hemos escuchado mucho a la oposición en el Parlamento de Canarias y me gustaría preguntarle por eso. ¿Por qué esas ayudas no han llegado antes? Si ustedes creen que son suficientes las que en estos momentos se están articulando y sobre todo si van a intentar modificar, digamos, ese decreto que ha sacado el Gobierno de Canarias para intentar que se beneficien más colectivos. Hay varios tipos de ayuda. El Gobierno tiene un problema siempre de encontrar el punto medio entre, yo no le diré nunca, el presidente del gobierno lo ha dicho, que esas ayudas son suficientes. Eso ni lo diré, ni lo pienso, ni lo quiero decir. Porque el impacto económico es tan grande, es el mayor de España y probablemente uno de los mayores de la Unión Europea, mucho menor que el que hay en Marruecos o el que hay en Senegal, pero un impacto enorme. El impacto es tan grande que las ayudas hasta ahora han sido insuficientes, pero alguna importancia, algo han mitigado, han paliado el impacto en algunos sectores. El año pasado las ayudas significaron por encima de los 80 millones de euros a distintas empresas, los transportistas, por ejemplo, los barcos, los aviones, los barcos sobre todo, recibieron ayudas directas. Después aprobamos un decreto, que es al que usted se refiere, que limitaba las ayudas a quienes habían tenido pérdidas por encima de un 30%. Esa es una cantidad adecuada, deberíamos haber elegido pérdidas inferiores, deberíamos incluso haber ayudado a empresas que hubieran tenido beneficios, pues son preguntas difíciles de contestar. Elegimos un nivel y eso nos va a permitir ayudar a 18.000 empresas. O en fin, hay 18.000 solicitudes. Calculábamos que entre 15 y 20.000 ha habido 18.000. ¿Eso es suficiente, David? No lo es. Hay muchas más empresas que no tienen ninguna ayuda y la necesitarían, sí. Buscamos los procedimientos para llegar a todo el mundo. ¿Van a intentar modificar el decreto? Sí, vamos a intentar modificar el que viene ahora, que es el del Estado, los 1.100 millones, y ya hemos conseguido que se modifique. Eso ha entrañado una cierta demora, porque el Estado también establecía un criterio de no ayudar a quien no hubiera tenido determinadas pérdidas, y otro criterio difícil de explicar y de entender, no ayudar a quien no presentara posibilidades de seguir subsistiendo. Esto que dicen de no vamos a ayudar a empresas zombies, a mí no me gusta nada esa expresión, ni me gusta oírlo, pero es un criterio también. No le ayudo porque realmente su empresa no va bien, no tiene futuro, con o sin relación con la pandemia. Encontrar un modo de que la ayuda llegue de una manera justa, rápida, inmediata, no siempre es fácil, porque además esto es un Estado de Derecho y todo eso hay que hacerlo con rigor, con garantías, exigiendo justificaciones de que las cosas son como se dicen.
Por lo tanto, en ese punto medio entre decir, mire, nada es suficiente, pero esto es un paliativo, esto es algo que sirve para mitigar, en ese punto nos movemos. Vamos a ver dos titulares, porque al final está todo muy relacionado con esto. Bien. Y nos puede ayudar a entender hasta qué punto. Yo creo que realmente el sector económico en general lo que quiere es que todo esto pase y volver a la normalidad, eso que tantas veces hablamos. Pero vean, por ejemplo, estos dos titulares, vamos a ponerlos un poco en contraposición para intentar conocer la opinión del portavoz del Gobierno de Canarias. Canarias 7 publicaba el 8 de febrero, casi 4.000 empresas echan el cierre en Canarias en 2020 por la crisis de la COVID. Estamos hablando ya de empresas que tuvieron que cerrar en el año 2020. Poco después leíamos también este otro titular, en este caso del presidente del Gobierno de Canarias en el periódico El Día, Ángel Víctor Torres: tengo la certeza de que Canarias está saliendo del túnel. A mí ver estos dos titulares me plantea dos preguntas así a bote pronto, consejero. La primera es, ¿realmente se puede recuperar una economía cuando se han perdido 4.000 empresas con todos los empleos que eso supone? Es decir, son empresas que tendrían que volver a abrir. Y lo segundo, ¿realmente podemos ser tan optimistas como el presidente de Canarias? O sea, ¿hay argumentos, hay motivos para ser optimistas de cara a una recuperación próxima? No sé si empezar por el primero o por el segundo o mezclar los dos. Los titulares siempre son una síntesis y no siempre esa síntesis es la más acertada. Nosotros creemos que Canarias se recuperará. ¿Por qué lo creemos? Porque las ganas de viajar y el turismo, que son nuestro petróleo, nuestro oro, el que haya gente que quiera hacer turismo, eso no ha desaparecido. ¿Podremos recuperar algunas de esas miles de empresas que han tenido que cerrar? Lo podremos hacer, desde luego el gobierno no renuncia a hacerlo. ¿Cuál es el camino? Buscar a esas empresas e intentar que esas empresas reabran, reacomodar a los trabajadores. Tenemos en este momento unos 90.000 trabajadores, ha habido más, pero en este momento hay 90.000 trabajadores en ERTE sin actividad. Entonces, los dos titulares, aunque no lo parezca, son compatibles. Hay miles de empresas que han tenido que cerrar, empresas grandes también, no solo pequeñas, empresas también grandes. Hay hoteles que se han puesto en venta, pero creemos que será posible una recuperación. ¿Cuándo? Cuando regrese el turismo. Cuando quienes tienen ganas de venir puedan venir. ¿Cuándo regresará el turismo? ¿Cuándo regresará el turismo? Mire, tenemos cruceros, que no lo tiene casi nadie en el mundo. Esta mañana oí a un empresario del centro de Santa Cruz decir, probablemente con razón, lo discuto, que hay cruceros pero que los cruceristas compran muy poco, que animan la calle, que pasean. Claro, en un barco de 2.000 o 3.000 personas, como hay una limitación de aforo, vienen 700. Y vienen con la mascarilla y hacen muy poco, pero tenemos cruceros. Y eso es una esperanza. Y nosotros queremos alimentar esa esperanza. Por lo tanto, las dos cosas son compatibles. Es una situación muy mala, pero el gobierno está decidido a hacer cuanto le toque para intentar remediar. Yo la verdad es que no quiero aburrir a los espectadores y me gustaría cambiar de asunto, pero sí que es verdad que esto de las recuperaciones o de los vaticinios que se hacen en la economía tiene mucho de cifras o de macrocifras que a veces pues cuesta entender, pero sí que es verdad que esta pandemia ha provocado una caída del Producto Interior Bruto tremenda, que no se conocía. Según los datos que yo he podido encontrar, en la provincia de Las Palmas ha sido del 21% y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife del 19%. El propio gobierno ya ha revisado las previsiones de crecimiento para el próximo año, las ha situado en un 9,1% para este año 2021 y al final se prevé que habrá una recuperación del PIB o que llegará al finales del año 2022. Claro, en ese escenario la pregunta que todos nos hacemos es ¿y hasta entonces? Hasta entonces hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, tratando de vacunar a toda velocidad a la mayor cantidad de gente posible, tratando de llegar con ayuda, las que podamos, a los sectores que identifiquemos como más necesitados de ayuda y tratando de que las restricciones, las que ponemos, como decía usted antes, tengan un impacto en la economía el menor que sea posible. ¿Cuándo podremos bajar del 3 al 2 en Tenerife? Cuando bajen ciertos indicadores. Cuando bajemos del 3 al 2 en Tenerife habrá más actividad económica, habrá un poquito de recuperación. Y esa lógica, esa especie de mecanismo de ruedas dentadas que enlazan unas con otras, pues lo que tenemos que gestionar nosotros, y es lo que usted me dice, yo intento explicar cada jueves, y la verdad es que a veces pues me sale regular y otras pues
Bueno, yo le agradezco que haya estado aquí. Por cierto, le hemos pedido la entrevista, que lo sepa, y aprovecho para hacer la cuña a todos los miembros del Gobierno de Canarias. Creo que si nos falta alguno por pedírsela, será uno o dos como mucho. Y usted es el primero que ha querido venir, ¿eh? Yo no tengo inconveniente. Todo se ha dicho. Hoy, si usted me permite decírselo, ya sé que yo hablo, no quiero consumirle tiempo. No. Este es el tercer medio de comunicación, el cuarto, al que voy yo, y mañana tengo varios. De manera que pues yo parece... intento acomodar la agenda, mañana tengo Parlamento, acomodar la agenda a los medios de comunicación. Pero yo creo que el gobierno tiene la obligación de estar muy presente en la sociedad. Yo se lo agradezco porque además hay varios asuntos que quiero tratar que yo sé que hay muchas personas pendientes. Por ejemplo, sin duda alguna, la situación de los trabajadores temporales que trabajan en Canarias y en concreto los que a ustedes les afectan más directamente, que son los que dependen de la comunidad autónoma. Antes de ver algunos titulares, antes de analizar quizás el fondo o el asunto concreto o el problema concreto de ese abuso de temporalidad que padece Canarias y que padecen en general, padecen todas las comunidades españolas, cuéntenos, ¿cuántos empleados en esta situación más o menos aproximadamente tiene la comunidad autónoma de Canarias? En la rama de administración general, vamos a decir las oficinas, las consejerías, quitando educación, sanidad y justicia, aproximadamente un 30%. En esas otras ramas, porcentajes superiores. En algunas áreas estamos rondando casi el 50%. Hay hospitales en donde hay médicos que por encima del 40%. En justicia alrededor de un 30 o un 40%. Nosotros tenemos más de 60.000 empleados públicos. Somos la primera empresa del archipiélago y de alguna manera nuestra consejería lleva la dirección de recursos humanos. Directamente de nosotros dependen los de Administración General, por tanto el 30% de unos 12.000, pues por encima, alrededor de 3.000 y pico empleados. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Es decir, ¿cómo es posible que la Administración Pública haya alcanzado esos porcentajes tan elevados de temporalidad entre sus trabajadores? Si fuéramos nosotros solos debería darnos una vergüenza espantosa, ¿no? Son todas las comunidades, también el Estado en menor medida, porque es más difícil hacer un guardia civil o un embajador interino. Hay una serie de filtros que lo impiden. Pues mire, se ha llegado porque en la crisis anterior se pensó por quien gobernase, créame que intento despojar mis manifestaciones de todo partidismo, ¿no? Se pensó que una de las maneras de ahorrar era reducir la contratación pública. Pero como eso no es posible, porque a veces hacen falta empleados públicos de una manera imperativa, que no puede evitarse, pues la Administración recurrió a los interinos. Lo que pasa es que hay trabajadores que llevan más de 20 años en esta situación. Claro que sí. Al final no creo que se pueda culpar solo al gobierno anterior. No, yo no culpo a nadie. Yo digo, 2008 empieza la crisis, pero hay un mecanismo que se pone en marcha en un momento determinado. Perdone que use una expresión un poquito técnica, que es la tasa de reposición, en donde alguien dice, vamos a fijarnos en cuántos empleados hay, cuántos trabajan ustedes en esta casa, 20 empleados en esta emisora, o 25. Bueno, pues no vamos a crecer más de 25. No reponemos, sino los que se jubilen, se vayan, no quieran seguir trabajando. Y ese mecanismo impidió el crecimiento natural. Y allí donde pudo, la Administración recurrió a interinos. Y no se ocupó de convocar las oposiciones, de sacar las plazas, de permitir que esos interinos fueran accediendo a interinos temporales a las plazas definitivas. Claro, pero eso es un perfil del trabajador temporal y es el que sí que participó, en este caso, en una oposición para obtener una plaza y al final no consiguió esa plaza y quedó como un puesto de interino, pero después tenemos también los trabajadores que son laborales y después tenemos incluso los trabajadores estatutarios, porque al final entiendo que cada situación es distinta y cada situación entiendo que supondrá o necesitará una solución distinta. Sí, lo que ocurre es que tienen un elemento común, que es que necesitan una solución. Aunque le parezca que esto es una bobería, lo que estoy diciendo, y puede que lo sea, lo que tienen en común es que así no podemos seguir. O sea, ustedes, el gobierno ha asumido que estos lo tienen que solucionar. Bueno, que tenemos que, la expresión es un poco corriente, que tenemos que meterle mano. Nosotros solos no lo podemos solucionar. Hay informes de expertos muy reputados y hay decisiones judiciales, españolas, europeas, que dicen que la Administración, con las leyes actuales, no puede, que es necesario dictar otras leyes. Pero hay cosas que podemos hacer y es lo que hemos acordado, ponernos en marcha. Vamos a ver ese titular, porque es el titular de las últimas horas y al final, bueno, pues viene a resumir lo que nos acaba de contar Julio Pérez. Principio de acuerdo entre los empleados públicos y el Gobierno de Canarias para resolver el abuso de temporalidad. Este acercamiento ha motivado que el comité de huelga, bueno, pues haya paralizado las movilizaciones que estaban previstas para esta semana
que estamos comenzando. Como dice usted, esto es ponerse en marcha, pero ¿en marcha hacia dónde? ¿Ustedes pueden garantizarle que le van a dar una solución a cada uno de todos estos trabajadores temporales? Garantizar es una palabra que yo intento, porque lo que no puede ser es que dentro de un año alguien me diga, mire, usted me dijo que me garantizaba y esto no ha ocurrido. Yo le digo que yo quiero que esos trabajadores tengan la tranquilidad, si me permite usar esa expresión, que es de que no van a ser expulsados de la administración de una manera injusta, de una manera abrupta, de una manera inadecuada. El procedimiento que hoy prevé la ley, la ley que está vigente, es que haya un proceso selectivo, vamos a decir, una especie de oposición, un concurso de oposición, en el que sean favorecidos. Pero ellos dicen, claro, pero si no es para mí solo y compito con cualquiera que venga, con un señor de La Coruña, o nosotros somos 3.000, pero fuera tocando a lo mejor hay 20.000. Y yo no sé si yo seré el mejor, si van a examinar. O sea, esa opción no es la preferida en este caso. Es la legal. Por los damnificados. Pero no es la preferida. Es la legal, pero no es la preferida. O sea, eso se puede hacer un concurso de oposición en la que hemos empezado se privilegie a estas personas. Exacto. Empezamos los trámites para eso, empezamos los trámites y los suspendimos con estas conversaciones. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Y qué alternativa hay entonces? Pues buscar alguna idea que permita dejar a esto. Ellos dicen, mis interlocutores, que usan la expresión de situaciones a extinguir, y a mí me parece que esa es una palabra adecuada en sentido gramatical, es decir, esta es una situación que puede hacerse un grupo, puede empaquetarse a las personas que están en esta situación, es decir, para esta situación excepcional, imaginemos un remedio excepcional. Pero como todas las situaciones no son iguales. Bueno, de los acuerdos que hemos firmado, vamos a crear 2 grupos de trabajo. Uno es para contestar a esa pregunta, quiénes, cómo los hacemos, cuáles son las personas afectadas, y el otro grupo, me parece que dice textualmente el acuerdo, para identificar las medidas que nosotros podamos adoptar. Pero en cualquier caso tienen que modificar el marco legal, entiendo. Yo creo que sí, pero vamos a ver si nosotros podemos hacer algo. Eso no suele ser fácil, ¿no? Marco, claro que no es fácil. Fácil no es nada, pero fácil no es la pandemia, fácil no es la economía, fácil no es, no lo digo como una queja, quiero decir que no vinimos aquí a cosas fáciles. Lo que pasa es que en este caso es un problema que ha generado la propia administración, no digo que ustedes directamente ahora, pero sí que es verdad que lo ha generado la propia administración y tiene que ser la administración quien lo resuelva. Pues eso es lo que yo digo, es decir, yo no puedo escudarme en que esto venía de atrás o en que nos lo hemos creado. Lo que digo siempre, y yo creo que hemos logrado que se nos escuche por la sociedad, los trabajadores y nosotros, es que es un asunto que hay que resolver, que lo que no podemos hacer es seguir conviviendo con esta situación como si no ocurriera nada. Eso no puede ser. Por tanto, ustedes van a estudiar cómo resolver esto. Pero Exacto. Yo voy a intentar ser un poquito más concreto. Yo sé que usted va a poder llegar hasta donde pueda llegar, pero sí que hay algo importante que usted dijo antes, y es algo así, ahora me corregirá, como que ustedes tienen que intentar garantizar que no se va a expulsar a estas personas de la administración de cualquier manera, bueno, que se iba a intentar que esa no fuera la solución. Se lo digo porque leyendo la última sentencia tan importante, tan esperada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que ha dejado claro esa sentencia es que se ha cometido un abuso con los trabajadores temporales y que tienen derecho a ser indemnizados en caso de ser despedidos, que esto sin duda es un avance muy importante. ¿El Gobierno de Canarias garantiza que no se va a despedir a estos trabajadores temporales? Voy a usar, si usted me lo permite, la misma expresión que he usado en algunas conversaciones y contactos que hemos tenido con los representantes de los trabajadores temporales. Vamos a intentar generar una red. Vamos a intentar generar algo como una red, es una manera de hablar, de tal manera que no se caiga nadie al suelo. Bueno, pero esa red, si esa red es la indemnización, eso ya lo tienen que hacer, porque así bueno, lo la ha dicho el indemnización no Tribunal de les Justicia. conviene. La indemnización no les gusta, no les conviene. No les gusta a ellos tampoco. No creo. No creo que esa sea la solución. Pero si la solución no es la indemnización y la solución no es el concurso oposición, ¿cuál es la solución? Bueno, vamos a empezar a trabajar, a imaginar cuál puede ser la solución. Nosotros nos enfrentamos con problemas que son difíciles, complicados, pero no nos podemos ante eso paralizar, ni esperar. Es otra frase que yo he dicho y he visto que en algún titular se ha recogido demasiado simplificadamente, ni esperar a una decisión del Estado. El ministro Iceta dijo el jueves pasado que en junio habrá una propuesta para algún tipo de medida dirigida a estos trabajadores. Bienvenida esa propuesta. Pero lo que yo digo es que yo no quisiera decir, bueno, como es junio, David, esperamos, ¿no? Total es mayo y esperamos un poco. Yo digo, empecemos a trabajar, empecemos a pensar que esto
en primer lugar, como usted dice, es complicado, es difícil, hay dificultades jurídicas. La situación de un funcionario, de un empleado público en España, se consigue solo tras una oposición o un concurso de oposición y por tanto no puede llegar el consejero y decir, a usted lo hago funcionario. No puede ser. Si lo hiciera, no diré que me metían en la cárcel, pero probablemente usted me traía aquí como al denunciado o reclamado por una ilegalidad. Ahora, la pasividad no es el camino. Últimamente ha habido también, bueno, últimamente no, en las últimas horas hemos conocido una sentencia que es la primera en Canarias, que al final la jueza viene a decir que hay que, no me gusta usar la palabra fijeza, pero sí que hay que regularizar la situación laboral de un trabajador, en este caso temporal, que había pasado por una oposición y que por tanto sí que había pasado por una prueba, pero no había conseguido la plaza y que llevaba pues más de 20 años concatenando contratos con la administración pública. Ha habido más sentencias similares en otros lugares de la geografía española. Entiendo que para estas personas, si ya una jueza empieza a marcar esa línea, es la línea de trabajo en la que ustedes van a ir, en intentar garantizar la continuidad de su puesto de trabajo de estas personas. No sé con qué fórmula, no sé si me lo puede decir, pero por lo menos para los que han pasado una prueba selectiva. Es posible que esa sentencia ilumine un camino. Esta mañana un compañero suyo decía, nos viene bien ese mensaje. Y lo digo con claridad, viene bien que se ponga en primer plano el que hay tribunales que dicen, en este caso, en donde alguien lleva 20 años haciendo de auxiliar administrativo, posición que logró después de pasar un proceso selectivo, no le digan ustedes ahora que hay que hacer una oposición, aunque probablemente nosotros tengamos que recurrir esa sentencia para pedir un criterio del Tribunal Superior de Justicia. O sea, ustedes van a recurrir esa sentencia. Muy probablemente el servicio jurídico tenga que recurrirlo, no lo tome como una... Bueno, pero si se recurre es porque no están de acuerdo con ella. Sí, pero es que el servicio jurídico no se guía por... El servicio jurídico también depende de la Consejería de Administraciones Públicas, por criterios políticos, sino por criterios jurídicos, por criterios legales. Y eso hoy, como dice usted, es un criterio que han tomado algunos tribunales, pero no es el criterio que prevalece en lo que se llama legalmente jurisprudencia en las decisiones del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el servicio jurídico tendrá que estudiar estos días si eso se acomoda a la regla general. Fíjese qué complicado es todo esto y de verdad que quiero cambiar de asunto porque nos estamos yendo a un tiempo, pero es verdad, usted decía una cosa que es muy importante. Hay jurisprudencia, y tiene razón, antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo rechazaba esa opción, esa vía que ahora algunos jueces de primera instancia están considerando adecuada. Pero es que después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que ha dicho Europa es que sean los propios gobiernos los que decidan cómo solucionar esto. Exacto. Y eso nos lleva a algo que es muy importante en la política, que es la voluntad política. Es decir, de cara al recurso de esta sentencia, si ustedes tienen voluntad de no tener un conflicto y de aceptar esto como una posible solución, ¿por qué recurren la sentencia? Recurrimos porque probablemente el servicio jurídico, ya nos lo ha dicho en situaciones anteriores, considere que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, incluso después de la sentencia europea, no se corresponde con este tipo de decisiones. Bien, hay un conflicto en este momento. Pero si eso es así, eso para el trabajador temporal que nos está escuchando es como decir... No, porque no todos están en el mismo caso. Pues nos vamos a un callejón sin salida. No todos están en el mismo caso. Como ha dicho usted, en este caso había una persona que había superado un proceso selectivo y que llevaba 20 años. Pero también después de la sentencia europea, no solo antes, sino después, hay pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que no permiten este tipo de soluciones. El caso más conocido, del que hemos hablado todos, el propio ministro, es el de los policías locales interinos del País Vasco. El País Vasco dictó una ley, el Parlamento Vasco, para que los policías locales interinos pudieran quedarse como policías locales definitivos. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo que el Parlamento Vasco no tenía competencias para hacer eso, y tiene que hacer una ley del Estado. Por lo tanto, una cosa es mi voluntad política y otra cosa es lo que el servicio jurídico, como tal servicio jurídico, tenga que actuar. Una última pregunta, porque al final quizás lo que más nos pueda preocupar, incluso a los que no somos parte de este conflicto directamente, es la posible litigiosidad en la que entre realmente la Administración. Por ejemplo, que se convoquen pruebas o oposiciones, como ha ocurrido recientemente en el sector sanitario, y se acaben impugnando y al final todo eso genere todo el efecto contrario, un aumento de los porcentajes de temporalidad. Entonces yo me pongo en la piel, vamos a hacerlo, nos gusta hacerlo siempre, de la otra parte, de los que dicen, oye, yo no estoy de acuerdo con que a estas personas que no han terminado, que no han entrado de la manera que marca la legislación explícitamente, se les dé una plaza fija
en la administración pública. Yo quiero que vayan a un concurso oposición, y que al final se respeten los principios de mérito, de capacidad, de transparencia, de seguridad jurídica, que al final es lo que marca nuestra legislación. A esas personas, ¿qué les tiene que decir el gobierno? ¿Y cómo va a garantizar el gobierno que se van a cumplir con esos principios sin aumentar la litigiosidad? Les digo que las comprendo. Les digo que esa regla general es una regla que tenemos que preservar, la regla de que no se entra en la administración sino de esa manera, pero también les digo que hay situaciones excepcionales, que esta es una situación excepcional, que es a grandes males, grandes remedios, y que lo que no podemos decir es, porque la litigiosidad la tendríamos de todos modos. Sí. Convocamos el concurso favoreciendo a los trabajadores temporales. Nosotros dijimos en una reunión, fue una expresión que usamos y no parece que no gustó. Dijimos, el tipo de examen que podríamos hacer sería un examen amable, dijimos, con unos pocos temas. Hombre, es que eso dicho así no suena muy bien. No, pero es una reunión de negociación en donde uno intenta decir, usa palabras para entendernos, ¿no? Es decir, no debe verse el eventual posible examen que prevé la ley como un obstáculo insalvable, porque trataríamos de ayudar a que se supere, ¿no? La litigiosidad la tendríamos siempre, y es muy comprensible el caso del funcionario que ha superado un montón de dificultades para poder adquirir la condición de funcionario, y que dice, y ahora este otro señor, sin hacer nada, va a adquirir la misma condición que yo. Nosotros contestamos, no, espere, a lo mejor no es la misma condición, a lo mejor es una distinta. No nos fijemos en la etiqueta. Pensemos que este grupo de personas, que aunque sean muchos, es minoritario, porque vamos a quedarnos con que es el 30%, el 70%. Bueno, yo creo que la cifra global es un poquito más alta del 30%. Depende. Sí, si juntamos todos y ya si nos vamos a otras administraciones fuera de la comunidad autónoma. No, pero hay menos, en el Estado hay menos, No, pero me refería a los ayuntamientos, los cabildos. Los ayuntamientos son más fáciles de resolver. El Ayuntamiento del Rosario sacó hace 15 días un concurso con examen, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando, Julio. La verdad es que esto es un asunto, a mí me parece muy interesante. Había mucha expectación y yo creo que es importante, y entiendo que por lo menos la posición de la consejería ha quedado clara. No sé si convence o no a la gente que nos está escuchando, eso ya cada uno que saque sus conclusiones. Pero vamos a hablar de una noticia que también publicaba hoy un medio, en este caso Radio Club Tenerife, que quiero compartir con el portavoz del Gobierno y consejero de Administraciones Públicas. La Fundación del Club Deportivo Tenerife, 438.062 euros en publicidad y propaganda. Es el último dato que ha publicado la cadena SER en relación a las cuentas anuales de la Fundación del Club Deportivo Tenerife, que, como saben, es una organización, un ente que se nutre principalmente del dinero que llegan de las administraciones públicas. Por ejemplo, del Gobierno de Canarias, 1,5 millones hace 2 temporadas, 1 millón en el último ejercicio. Claro, yo le tengo que preguntar a usted, como representante del Gobierno, si a usted le parece ético que una fundación como la del Club Deportivo Tenerife, y aprovecho y le pregunto si es legal, ya que usted además es jurista, realice un gasto tan importante en publicidad y en propaganda con un dinero que llega mayoritariamente de las arcas públicas. Cuando tuve la primera noticia de este asunto dije una frase que también generó titulares y que alguien me ha repetido, que es: lo que leo no me gusta, de manera que a mí ese titular no me gusta. Usted pregunta, ¿es ético? ¿Es legal? Yo no me atrevo a hacer juicios éticos, intento no hacerlo. ¿Es legal? Según nos dicen, las subvenciones pasadas permitían, las reglas de las subvenciones pasadas permitían este tipo de destino de esos gastos. Nosotros en las nuevas subvenciones hemos intentado que eso no ocurra. Hemos intentado que, en fin, que el dinero que se recibe como subvención se destine verdaderamente a los fines propios de una subvención. Yo creo que esa es una liquidación del año pasado, o de la anterior subvención. Esto es de la temporada 2019-2020. Exacto, de la subvención anterior, sí, la que era de 1,5 millones, ¿no? Sí, no la que es de, efectivamente. No la que es de 1 millón, ¿no? Ese no es el único problema. Hay otro problema, que es el de la necesidad de apoyar no solo a los clubes, a los 2 grandes clubes, sino a las federaciones. Porque hay una gran diferencia entre lo que el gobierno le da a los clubes y lo que le da a las federaciones. Pero ustedes se están planteando revisar esa subvención. Ya lo hemos revisado, porque las reglas de la nueva subvención no son las mismas reglas que las anteriores, hasta donde yo entiendo. O sea que todo dependerá de cuando se presentan las cuentas del ejercicio presente, y ahí ustedes ya decidirán. Exacto. Y si las subvenciones si se continúa abriendo el grifo o no. Sí, las subvenciones están muy reglamentadas. Sin volver a los trabajadores temporales, el gobierno no puede hacer lo que le dé la gana. Solo en determinados casos se pueden dar subvenciones
de una manera directa. Y cuando se dan hay unas reglas y hay una... Y Hacienda no es un órgano político. La intervención general examina la justificación y piensa si el dinero se ha gastado en cosas para las que se le dieron. Luego finalmente el órgano político aprueba o no la justificación. A mí no me gusta, esa es mi opinión. Es ético, yo no soy quien para juzgar éticamente, no lo sé, tendría que ver los detalles. Me preocupa que eso se perciba de esta manera. Por una razón que no está en su pregunta, pero que si usted me lo permite yo voy a añadir. Este tipo de instituciones tienen una influencia enorme como ejemplo en la sociedad. Fíjese que hablamos de los clubes de fútbol y de los equipos como los equipos o los clubes representativos. Convertimos el adjetivo representativo en un sustantivo y decimos el representativo. Y muchos niños y niñas se miran en estas instituciones y quieren ser como estas instituciones y estas personas. Por tanto, su comportamiento tiene que ser ejemplar. No debe haber la más mínima sombra de algo que pueda parecer equívoco o que no es. A lo mejor resulta que, como en el caso anterior, es la propia administración la que al dar el dinero no puso los controles suficientes y hizo pensar que se podía gastar en eso. Pero habrá que cambiarlo, habrá que corregirlo. Habrá que corregirlo, me quedo con esa frase. Hablando de comportamientos ejemplares, que es algo que acaba de decir que me parece interesante, y hablando al final de ética, de legalidad, ¿por qué el Gobierno de Canarias ha nombrado viceconsejero de Economía a una persona, a un político, a Blas Acosta, que está procesado en 2 casos de presunta corrupción y sobre el que consta una acusación de la Fiscalía de más de 7 años por estas 2 causas, y una de ellas, el llamado caso Gesturpa, ya se ha abierto incluso el juicio oral? ¿Por qué lo han hecho? Bueno, yo lo primero que tengo que decirle es que por mucha acusación que se formule, hasta que no hay una sentencia, la persona es inocente. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Eso es o habría que dejarlo claro siempre. Importantísimo, importantísimo. Sí. Usted recordaba antes mi condición de abogado. Yo me he enfrentado como abogado defensor a fiscales y acusadores que pedían años de prisión. Y en mi casa siempre me costaba contarlo. Aquel señor al que le pedían 8 años lo han absuelto. Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser? Si le pedían 8 años, algo habría hecho. No necesariamente. Por lo tanto, si es inocente, y es lo que es inocente, no podemos tratarlo como si fuera culpable. Los partidos políticos ponen defensas, ponen mecanismos para no llevar en sus listas y no nombrar a personas que justifiquen preguntas como la suya. Porque si no se diera la situación, usted no preguntaba. Sí, de hecho, yo se lo pregunto porque claro, quien ha marcado el listón aquí es el Partido Socialista. Claro, efectivamente, yo estuve en la Comisión Federal de Ética al principio, hace mucho tiempo, perdón por hablar de mí, pensando en estas normas, endureciendo las normas. Pero no es el único caso, hay otros casos de alcaldes y de concejales que están sometidos a procesos judiciales, que han informado de cuál es su situación y los partidos respectivos han aceptado el nombramiento. Nos hubiéramos ahorrado un montón de preguntas como esa si no hubiera ocurrido, pero ¿y si hubiéramos cometido una injusticia? Lo que pasa es que vamos a comentarlo para que todos los espectadores tengan el marco, el contexto de lo que estamos hablando, porque al final estamos hablando de que el listón lo ha marcado el propio Partido Socialista en su Código Ético, que es un documento que saca de cómo el Partido Socialista tiene que actuar frente a determinados comportamientos que pueden ser considerados que no entran dentro de la ética de lo que es el partido. Vamos a leer el artículo 5.2. Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido. Teniendo en cuenta de que se cumplen todos los requisitos de este artículo en la figura de Blas Acosta y en las causas penales que tiene abiertas, sobre todo en una de ellas, que es la que ya se ha abierto el juicio oral, ¿por qué están incumpliendo ustedes el código ético que ustedes mismos han aprobado? Pues, yo no estoy seguro de que esa norma no esté, que junto a esa norma haya otra. Estoy pensando en alcaldes y alcaldesas del norte de Tenerife, que permite esa norma que en determinados casos, porque no me acuerdo de cómo está redactado el código ético. Yo no lo he encontrado. Bueno, pues yo no lo he encontrado. No es la primera persona que me lo dice, lo he buscado, no lo he encontrado. Y esto está publicado en la web oficial del Partido Socialista, de ahí mismo lo hemos cogido. Pues mi impresión, estoy recordando casos concretos de alcaldes y de concejales que alegaron, hicieron informes según los cuales su situación de apertura del juicio oral, bueno, algunos de ellos han terminado luego siendo absueltos, otros no, pero les permitía continuar como candidato, ¿no? Yo creo que ese código se estableció en un momento de extrema dureza. El partido quería establecer unas reglas, como usted ha dicho,
pero me da la impresión de que existe alguna posibilidad. Pero esto es como perdone consejero, pero al final es como la letra pequeña, es como, bueno, parece que hay una publicidad y se nos vende que el partido va a ser muy duro y muy exigente con una serie de comportamientos, pero cuando llega la hora de la verdad, pues es como la letra pequeña de esos contratos que firmamos y que no leemos, ¿no? No, habría que preguntarse, usted tiene razón, su pregunta está justificada, habría que preguntarse cuánta gente ha dejado de ir en listas por estar en ese caso. Porque vemos algunos que puede ser muy notorio, pero no sabemos lo que han hecho los comités de listas a la hora de hacer las listas de concejales, de diputados y a la hora de deshacernos. Es verdad que hay uno solo que a lo mejor produce un escándalo. Hombre, es el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, en medio de una pandemia, este nombramiento, porque al final un poco en la línea con lo que usted decía antes, le voy a hacer la pregunta al revés de como un poco usted me lo plantea a mí, porque ustedes han complicado la vida de esta manera, es decir... O sea, ¿qué necesidad? No se ha abierto el juicio oral cuando él estaba ocupando el cargo. Lo han nombrado cuando ya se había abierto el juicio oral. ¿Por qué? No puedo responderle porque es una decisión que pertenece al gobierno entero, pero es una propuesta que hace la consejera de Economía y el presidente y que nosotros aceptamos y que además genera ciertas preguntas como la suya, ¿no? Pero supongo que debo suponer que tiene un respaldo reglamentario. Pues en otro caso no se hubiera podido adoptar. Usted no lo sabe, entiendo, en cualquier caso. No lo sé. Me deja usted en la duda, intentaré ocuparme, me enteraré, pero... Y si se entera y nos lo comunica, nosotros encantados, porque nos dedicamos a hacer información y sobre todo a intentar ser lo más precisos posibles con las cosas que preguntamos también. Una última cuestión, Julio Pérez, estamos pasados de tiempo, pero yo quería preguntarle por esto porque creo que es de justicia que usted precisamente nos dé una respuesta a algo que nos han comentado otros invitados que se han sentado en esta mesa. Tiene que ver con unas críticas que le han hecho desde la bancada del Partido Popular por algunos comportamientos que desde el Partido Popular consideran que son misóginos por su parte. Entonces, para hacer contexto, vamos a ver el último debate que hubo y que generó bastante polémica entre usted y la diputada del Partido Popular, Astrid Pérez. Ponga mis palabras finales cuando termino la intervención, si las tiene. Voy a poner el vídeo que se subió en ese momento. Y, bueno, si usted me dice que faltan palabras finales... No, yo se las recuerdo luego. Usted me las recuerda y yo le prometo que las busco. No, yo las digo. Y las reproduzco. Yo las reproduzco. Pero en serio, vamos a escuchar el vídeo. Por lo menos este es el vídeo que se ha publicado en todos los digitales y el que la gente ha podido ver. Y así el propio Julio Pérez, si lo quiere matizar, pues está aquí para matizar. Claro que sí. Me va a permitir que se lo diga con el mayor respeto, incluso personal, la extraordinaria ignorancia que revela su intervención. Conviene que lea no ya los periódicos, sino la Wikipedia o algún documento, o que le pregunte a alguien para que venga aquí y usted exija y critique al gobierno y demande información, pero lo haga con cierto conocimiento de causa, señora Pérez. Porque además de la ignorancia, su manifestación tiene otro pecado desde mi punto de vista, que es el de la simplificación. Sería muy conveniente que usted estudiara, señora Pérez, si me permite que se lo diga con el mayor respeto. Revela de nuevo una gran ignorancia, y frente a la ignorancia es difícil replicar. De nuevo le invito a que se informe bien. De nuevo le invito a que lea los periódicos. Señor consejero, con todos mis respetos, usted es un misógino. ¿Me oye bien? ¿Me oye usted bien? Con todos mis respetos, usted es un misógino. Llevo 2 años oyendo en este Parlamento a usted dirigirse a todas las mujeres que estamos en los grupos parlamentarios en la oposición, llamándonos de manera continuada y sistemáticamente ignorantes y que no estudiamos. Es usted un impertinente, es usted un misógino, porque eso no se lo he oído yo a usted a decir a ningún hombre. Mire que hay hombres, compañeros nuestros, que dicen disparates en este Parlamento, usted el primero. Y no he visto a nadie que le haya faltado a usted el respeto, ni que le haya dicho ignorante, porque usted dice muchas ignorancias, señor Pérez, y nadie le hemos faltado nunca el respeto. No se lo voy a tolerar. Llevo 2 años aguantando que tanto a quien le habla como a otras compañeras los hable ignorantes, absurdas, estúpidas, no estudiamos. A los hombres no les trata usted así. No se lo voy a permitir. Y usted no me va a callar. Usted con su impertinencia y su rudeza no me va a callar. Lo cierto es que las acusaciones, consejero, son muy graves que hace. Hemos visto el vídeo, ahora usted dirá si quiere añadir algo, si se dijo algo más en aquel momento, pero sí que al final yo le voy a hacer la misma pregunta que va en el discurso un poco de la diputada Astrid Pérez. ¿Trata usted distinto a las mujeres que a los hombres? No. Yo creo que no. Uno no es nunca el mejor juez de uno mismo. Yo he hecho la señora Pérez ha presentado un escrito. En el mismo momento no hizo ninguna queja, porque si en el mismo momento se dirige a la mesa de la comisión
y la comisión cree que se ha producido una falta de respeto o de cortesía, puede retirarme la palabra, invitarme incluso a que no figure en el acta. No lo hizo. Hizo una queja posterior y yo he contestado y espero que se pronuncien los órganos parlamentarios. Le preguntaba por mi intervención, porque al acabar mi intervención, esa intervención, al acabarla, yo le digo, lamento o algo así, siento la aspereza que han tenido mis palabras, pero es tanta mi discrepancia o algo así, con lo que usted dice, es tanta mi discrepancia que la aspereza es inevitable. Pero se lo pregunto yo entonces, ¿usted lamenta ese tipo de, o por lo menos cómo se dirigió en aquel día concreto a, pero es que a la diputada? Lo cierto es que hay intervenciones mías con diputados de todas clases. Yo tengo unas 70 y pico intervenciones en el Parlamento, más otras 70 intervenciones semanales. Y nadie me había dicho esto. Ella dice que yo la he llamado estúpida o absurda, esto no lo recuerdo, ¿no? En cualquier caso, para poder corregir estas situaciones habría que sancionarlas o castigarlas en el acto. Yo respeto mucho el principio de igualdad y trato de acomodarme al principio de igualdad, pero me cuesta encontrar en esa intervención algo que no le hubiera dicho un hombre. Yo no quiero decir nombres propios, pero hay diputados varones con los cuales he tenido también discrepancias y las hemos solventado en el debate parlamentario. ¿Qué ocurrió ese día? Mire, mañana tenemos un debate de nuevo sobre migraciones y vamos a ver el informe que ha hecho la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Una de sus conclusiones es que la complejidad del fenómeno requiere actuar sobre muchas causas. Y ese discurso de ese día era un discurso simplificador, un discurso que decía, cuando gobernaba el PP no había migrantes, cuando gobierna el PSOE sí los hay. Hay diputados que dijeron cosas, en mi opinión, mucho más duras, que dijeron que se avergonzaban del discurso de la diputada. Otro diputado, no quiero decir que se burló, no sé cómo decirlo, ironizó, diciendo, entonces usted cree que los inmigrantes que fueron a América en aquel momento, hace años, preguntaban el partido político que había allí, otros diputados le llamaron irresponsable. Yo intenté decirle, su discurso es simplificador. En cualquier caso, mi posición es la de decir, no quiero herir a nadie. Y se lo dije, lamento haber sido áspero, y lo lamento de verdad, porque son argumentos lo que tenemos en el... Es fuerte lo que ella me dice a mí. A mí me parece que decir, simplifica usted, debe informarse mejor, tiene que estudiar, me parece que es menos fuerte que decir, es usted un misógino. Entre otras cosas porque yo, el verbo ser es usted un misógino. Yo pienso en mi propia edad y digo, bueno, pues siempre uno está a tiempo de equivocarse, también de corregir, pero mi oficio ha sido discutir y no me había ocurrido esto, ¿no? En fin, intentaré aprender y ver si algo debo corregir y respetar escrupulosamente el principio de igualdad, pero no encuentro que en las intervenciones parlamentarias que he tenido se haya producido al revés. No lo he querido decir porque es introducir nombres propios, ¿no? Pero, entiendo, yo sí, para simplificarlo mucho, pues nos tenemos que ir ya, consejero. Entiendo que usted lo lamenta, pero no termina de estar de acuerdo en que su comportamiento, o no lo termina de ver así, sea ofensivo en ese sentido, de que sea misógino. Yo no quiero herir a nadie. El debate parlamentario es un debate de dureza, mañana lo tenemos, no quiero herir a nadie. Y antes de que ella diga eso, inmediatamente antes, hay una expresión mía que dice, lamento la aspereza con la que me he dirigido a usted. Y eso, a mí me parece que esa frase, yo no sabía que iba a ocurrir esto, aleja cualquier idea de que yo pretendía lastimar o herir, ¿no? En cualquier caso, para que quede claro, nosotros creemos que lo responsable era escucharle y que usted pudiese también explicarse. Sobre todo lo digo porque otros diputados del Partido Popular aquí han repetido también ese mensaje de la diputada Astrid Pérez, con la que todavía es verdad que todavía no hemos podido hablar. Consejero Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias, muchas gracias. Nos hemos pasado bastante de tiempo. Hay muchos asuntos que me gustaría volver a tratar con usted y otros que no hemos podido tratar. Hablaba antes de la crisis migratoria, yo creo que es un asunto fundamental que hoy se nos ha quedado fuera, que intentamos tratar siempre. Yo le invito a que vuelva cuando pase un tiempo prudencial y se siente aquí. Yo se lo agradecería porque yo creo que son muchos los asuntos que a la gente le interesan que podemos tratar con usted. A su entera disposición. Y nosotros también, hombre, si puede, le puede decir a los compañeros del Gobierno que pueden sentarse aquí, que aquí no mordemos a nadie, que preguntamos, a veces somos un poco insistentes, pero creo que dentro de la educación y profesionalidad que requiere esta profesión. Julio Pérez, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Portavoz del Gobierno, consejero de Administraciones Públicas, de Justicia y de Seguridad, Julio Pérez, sin duda una de las caras con las que todos nos encontramos todos los jueves cuando nos asomamos
no sin cierto temor, a los consejos de gobiernos para ver qué ocurre con la pandemia. Hoy hemos hablado de eso y de otros muchos asuntos. Esperamos que esta entrevista haya sido sobre todo útil para ustedes. Les dejamos con la programación habitual. Volvemos el próximo jueves con más información, con más entrevistas, con más actualidad. Que pasen una feliz noche.